Hola, bienvenidos una vez más a dejaquesuceda.com. Yo soy Juan Luis Hernández y quiero presentarte hoy en Entrevistas 4Q a Rafael Clavellinas. Rafael Clavellinas es psicólogo, profesor y se especializó en psicología deportiva hace ya unos años. Qué mejor que él que nos cuente un poquito qué es lo que hace, ¿no? Bienvenido, Rafa. Pues nada, un placer poder estar ahí contigo. Y nada, simplemente comentarte que esto surgió hace tiempo. Como bien sabrás, mi formación profesional es psicólogo y por lo tanto trabajo en el mundo de la educación y hace ya un tiempo pues consideré que esto del mundo de la psicología del deporte era algo así emocionante. Bueno, y nada, tuve la oportunidad de ir a Madrid y hacer un máster allí con el psicólogo, en fin, que lleva todo lo que es el Real Madrid Club de Fútbol, toda la cantera, toda la base y parte del primer equipo, tanto de fútbol como de baloncesto. Y a raíz de ahí, pues nada, surgió esos intereses y esa motivación para ir adelante con los proyectos que me ha dado a llevar a escribir un libro y, en fin, a publicar una cosita por allí, hacer algo también en prensa y tal, y bueno, aquí estamos, disfrutando del momento. Muy bien. Pues muchas gracias, Rafa. Vamos a proceder a las 4 preguntas, ¿vale? Y a ver qué nos cuenta Rafa, que seguro que es muy interesante. La primera pregunta viene en la figura del entrenador, ¿no? ¿Qué para ti, qué conocimientos o qué cualidades son las más importantes para, sobre todo para poder llevar un equipo y obtener resultados? Pues mira, Juanlu, la verdad es que el tema este es un tema que se pregunta mucho. Mi experiencia, recuerdo especialmente en una programación que hacía en la cadena SER, hacía una serie de entrevistas, hacía una serie de programas en los cuales muchas veces surgía esta temática, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace que un entrenador pueda gestionar un club, ¿no? Y es muy interesante, porque se podría decir, o podríamos resumir, que hay unos factores psicológicos, indudablemente aparte del rendimiento deportivo, aparte Claro. de la cualidad física que tenga cualquier deportista, hay un rendimiento psicológico mínimo que debe de funcionar en la psique de un deportista, ¿no? Y fíjate que la cosa empezó, yo empecé a llamarle como variables, realmente son variables psicológicas, son constructos, son conceptos psicológicos, y empecé la nomenclatura que utilizaba era las variables del rendimiento deportivo, pero eran tan presentes o eran tan parejas a las que realmente se daban en la vida actual, en la vida de la vida cotidiana, exactamente, de la calle, del vis a vis, del mundo empresarial, que ya no sé si fue el espectador, el oyente en este caso, o fue en nuestro ámbito de trabajo, que pasé a llamarlas lo que eran las variables del rendimiento o del éxito para la vida. También, Entonces, muy bueno el título. entonces esas variables se pueden coger en un puño, se pueden articular en una mano, ¿no? Son 5 variables, 5 ideas, muy atentos, porque son 5 conceptos claves que todo deportista debe reunir y que cada entrenador debe gestionar. Esa es la llave, esa es la llave. Para el rendimiento, digamos, de cada deportista, ¿no? Fíjate, de las 5 variables claves, que además te lo voy a decir y vas a decir, evidente, las sabía. Suele ser. De hecho, muchos entrenadores las aplican, pero conscientemente no saben qué teclas, qué variables te están manipulando. Motivación, factor clave. Estrés, factor también muy importante. Controlarlo, Activación, tercer factor. El cuarto sería la atención, que es lo que te hace estar atento a las jugadas, a los lances del juego, bien si es un deporte, tanto si es un deporte individual o de grupo. Y la última de las cualidades, que esta es, digamos, la arma mater, la más importante de todas, es una variable que ya no solamente en el mundo del deporte es importante y relevante, sino para la persona, en su desarrollo personal, insisto, en esto que apuntábamos en el mundo laboral, en la relación de parejas, en cualquier ámbito es relevante, que es la autoconfianza. La autoconfianza, estas 5 variables que de por sí parece que están aisladas, es muy curioso, pero están interaccionadas entre sí, interaccionan entre sí, de una forma muy sencilla. Digamos que la autoconfianza sería la base a partir de la cual todo rendimiento sale. Es decir, yo tengo una confianza en mí mismo que está basada en mis experiencias, en el feedback que recibo de lo que hago, en el feedback de lo que me transmiten que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Esa valoración que yo hago de mis éxitos, de mis fracasos y de cómo interpreto mis fracasos es la autoconfianza. A raíz de ese concepto variable autoconfianza se degradan, digamos, como dos
subíndices, Vertientes, sí. dos vertientes, exactamente. Por un lado estaría la motivación y por otro lado el estrés. Es decir, ejemplo claro, yo estoy confiado, voy a jugar un encuentro contra un rival o un oponente de un gran nivel, mi motivación indudablemente sube, pero mi nivel de estrés también sube, porque es mayor, la exigencia es mayor, las demandas del juego, etcétera. Sí, sí, van parejas, ¿no? Exactamente, hay una interacción entre ellas. Bueno, teníamos autoconfianza, teníamos motivación, teníamos estrés, y todo esto está interaccionado, estas dos variables a su vez están interaccionadas con la activación. La activación es lo enchufado que es algo, eso que los preparadores físicos hacen antes de cada encuentro, sí, esa charla que Pep o cualquier entrenador profesional que maneja extraordinariamente bien estas variables psicológicas antes de cada entrenamiento. Sí, antes sobre de cada... todo hablaríamos ya de programación neurolingüística. Exactamente, ahí. ¿Cómo maneja el míster, el entrenador, antes de salir a una cancha, en baloncesto, en fútbol, en el deporte que sea? Estas variables es lo que se definiría para esa activación adecuada al encuentro que se va a jugar, ¿vale? Entonces, a esa activación, lo que daría como resultado es que la atención, que era la quinta variable que hemos comentado, funcione o no funcione en los momentos del partido. En el fútbol son muy, yo siempre lo digo, los goles que ocurren en los primeros minutos del partido son falta de activación. Exacto. Los goles que ocurren al final del partido son falta de exceso de estrés o de falta de... Hay un análisis que se puede hacer perfectamente de todas las variables y que están explicando lo que es no solamente el éxito en el deporte, sino el éxito en la vida. Cuando tú te confías en ti, confías en lo que haces, sabes que lo estás haciendo bien, te transmiten mensajes de tu eficacia o de lo que puedes mejorar o tienes que dejar de hacer o mejorar, lo que sea. En ese aspecto es cuando tú creces, sabes, evalúas que estás motivado para hacer algo, aunque tengas un coste, que es en este caso el estrés, y lo que te hace estar activo, porque si no hay activación, no hay ese nivel de atención que requiero tanto para los que me escuchan como para los que, en este caso, están expresándose, y es lo que conlleva al éxito, en este caso, laboral, profesional, sí, personal, en tu vida, etc. Claro. Excepcional, yo creo que es la mejor respuesta que podéis tener y mucho que digerir, ¿eh? Podríamos acabar inclusive aquí ya porque me ha parecido magnífico, para que te voy a engañar. Vamos a hablar ahora de un caso que es una noticia reciente que nos llegó en los diarios de deporte, ¿no? No sé si os acordáis de la española que consiguió el bronce en levantamiento de peso, ¿vale? Lidia en este caso, y llegó una noticia de que 3 meses antes se había quedado sin visión por el estrés, ¿no? Esa era la noticia. Fantástico, sí. El estrés hace que se quede sin visión en un ojo. Fíjate. Entonces, ¿cómo explicarías tú eso? Porque yo creo que ahí sí que hay factores que son interesantes y que si indagamos un poco, la verdad que es muy buena noticia. Fíjate lo que estás diciendo. El estrés la deja decir. El estrés, digamos que hay dos tipos de estrés. Vamos a hacerlo a modo sencillo. El estrés bueno y el estrés nocivo. El estrés, bien canalizado y bien utilizado, me puede servir de motivación. Acuérdate que está a la misma altura en nuestro esquema que el antes. factor inteligencia emocional es clave, lo que es la gestión de mi estrés. Es decir, yo recuerdo ahora, me vienes a contar esto, y recuerdo un caso de un chaval con el que trabajé además en el ámbito del fútbol. Era un chaval joven, en las categorías inferiores, y recuerdo que era había una recurrente lesión de pubi, una pubalgia, que era constante, es horrible, sí, que es muy recurrente, harto de fisioterapia, harto de traumatólogo, resonancias, etcétera. La lesión se va alargando en el tiempo hasta que un poco apareció en escena. Es decir, cuando yo cogí a este jugador, lo primero que hice fue con él unas sesiones clínicas un poco, de forma un poco así, como estamos ahora, ¿no? Un ambiente distendido, claro. Decir, que él entienda, oye, mira, vamos a hablar si quieres, esto es algo muy libre, aquí venimos a aprender, tanto tú de mí como yo de ti, y se trata de que intercambiemos y si me puedo enseñar algo, genial, y si no, oye, pues la experiencia a mí me mereció la pena, ¿no? Pues desde ese punto, ese enfoque, no de un enfoque cliente-paciente, sino algo más metido en el rol del club. Sí, que hay un factor confianza, ahí exactamente, que encuentra un equilibrio. Exactamente, pues desde ese punto de vista se enfocó, y entonces al final llegamos a la conclusión, explicamos, jugamos con esas variables de rendimiento deportivo que antes te contaba, la autoconfianza
era sobrada, él tenía unas buenas sensaciones y además sabía que lo podía hacer. De hecho, luego lo hizo espectacularmente bien. Pero llegamos al factor estrés y al factor motivación. Y ahí es donde radicaba el problema de este jugador. Fue muy sencillo. Se hizo una terapia con él de mindfulness, como bien sabrás, de relajación diferencial, en fin. Esto que está muy en boga hoy por hoy, pues ya hace 3 o 4 o 5 años, pues ya se trabajaba, ¿no? Y entonces él aprendió a través de la relajación diferencial a, digamos, de alguna forma, esa musculatura que él inconscientemente, te expliqué lo que era el sistema nervioso simpático, parasimpático, tensaba de forma inconsciente, de la cual él empezó a tener una propiocepción. ¿Qué significa? Empezó a ser consciente de cuando él, sin querer, estaba forzando ese músculo que le estaba dejando, o estaba en este caso, consiguiendo que no se recuperase del todo. Sí, porque siempre estaba en tensión. Siempre estaba en tensión. Entonces, inconscientemente él fue entrenando ese tipo de en fin, con nuestro trabajo. Con nuestro trabajo fuimos haciendo ese tipo de actividades y de tareas en las que él al final fue siendo consciente, cada vez más consciente, de una forma muy, muy explícita, de que realmente él, de una forma implícita, hacía que ese músculo no se relajara del todo. Claro. ¿No? Cuando él fue sabedor de esta circunstancia, pues indudablemente empezó a mejorar, la lesión fue reduciéndose, empezó a jugar minutos, hasta que salió un poco del autoconciencia, ¿no? Que empieza ya a conocerse uno mismo. Exactamente. Y en respuesta a tu pregunta, pues muchas veces le ocurre. Es decir, detrás de muchas veces hemos visto con Nadal, gente que por allegados en petit comité que te cuenta, mira, está pasando por esta fase, claro. Y es situaciones enmascaradas de estrés, que son límites. Que son límites. Y el estrés funciona así, es decir, el estrés es buen motivante para, como te decía antes, ¿no? Hay un estrés bueno y un estrés malo. Cuando me sirve del eustrés, es el estrés bueno que me ayuda, me activa, me da más. Cuando es el distress, es al revés. Es el estrés que me supera, que te pasa factura. El estrés que ya no lo gestiono. Porque el estrés no deja de ser un estresor, es un estímulo que yo veo que tengo que superar y según como yo lo pueda gestionar, pues lo puedo superar o no. ¿Vale? Pero ese estrés asociado a la motivación, en este caso de este jugador, su motivación era tan elevada, la motivación tiene un cuchillo, un arma de doble filo. Porque por un lado la motivación siempre ayuda al rendimiento deportivo, pero en un exceso de motivación, de preocupación, de sobreesfuerzo, lo que hace es que consiga o vaya bajando, es como una especie de U invertida. Exacto. Y lo que voy haciendo es que voy sobrecargándome la zona antagonista muscular, toda la zona que son los músculos controladores de los movimientos, de los patrones motores, es lo que va haciendo que yo me vaya lesionando, me vaya fracturando, me vaya rompiendo y vaya haciendo que no rinda al 100%. Y que encima no me recupere. Exactamente. Bueno, pasamos a la tercera pregunta, ¿no? La tercera pregunta viene también, además, ligada al deporte, ¿no? Y en este caso, pues bueno, a Lionel Messi, que creo que pocas personas en este planeta no lo conocerán. Sí, como sabéis, hace apenas este verano, Leo Messi pues se tomó una decisión repentina. Me dejo en la selección, ¿no? Porque venía de perder el Mundial, de perder el año anterior la Copa de América también, a penaltis contra Chile, y justo este año le volvió a ocurrir lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento, ¿no? Para que una persona a ese nivel, que debe de tener una gestión emocional increíble, porque debe tener un apoyo muy grande, puede llegar a tomar una determinación de dejar para él, posiblemente, que es el sueño de su vida, que es su selección, ¿no? Fíjate, tal vez lo más motivante para él, ¿verdad? Aquello, las cosas cuando ocurren, luego, en realidad, cuando tú las percibes o sea la noticia, realmente lo que hace es un análisis, ¿no? Es decir, ¿por qué está ocurriendo esto, no? Yo recuerdo aquella entrevista, salieron en los periódicos y las expresiones de él que decía, estoy triste, siento que no puedo, estoy defraudado. Es decir, volvemos a lo de antes, eran todo mensajes al fracaso emocionales, todo mensajes emocionales. Yo recomiendo ya no solamente a los que nos puedan ver ni oír, ni simplemente a los deportistas, es decir, para la vida, lo que llamamos de la psicología para la vida, ¿no? Las decisiones nunca se toman en caliente. En caliente, nunca, sí. Nunca. Es decir, hace poco con James, lo hemos visto, acaba el mundialito, y verborrear después de un partido que no ha tenido minutos. Tiene de ganar encima, la circunstancia injusta de su posición en el terreno del juego, en el equipo, etcétera, ¿no?
Pues esto es clave. Yo creo que hay un tema fundamental en esto, ¿no? Eh, el cerebro, de alguna forma u otra, lo que siente lo va convirtiendo en creencia. Sistema de creencias, claro. Y lo que cree lo acaba creando. Es decir, siento, luego creo, y lo que creo lo hago real. Es decir, hay como una especie de correlación. Es decir, ese sistema de creencias, ese sistema de toma de decisiones basado en el sentimiento y ese conclave de palabras, indudablemente se ven de eliminar por otra cosa que yo, en fin, yo a mis alumnos, cuando sí, los conceptos personales, ¿no? Sí, incluso también cuando hago en clínica o así tengo la oportunidad de hacer alguna charla, alguna conferencia, le pregunto, ¿no? Digo, ¿tú has hecho el test? El pez. El test. Entonces, a lo mejor el niño se me queda mirando, el adulto se me queda, o el paciente, que no me gusta llamar pacientes, se me queda mirando y diciéndome, el pez. Digo, sí, porque no has hecho el pez. ¿Qué es el pez? Bueno, el famoso pez, la P es de pensamiento, es decir, primero hay un procesamiento de la información, luego hay una E de emoción, es decir, pienso, siento, y el pez, la C, en este caso es de la conducta, tomo la decisión. No puedo basar mis decisiones, no puedo basar mi vida en tomar decisiones por lo que mis emociones me lleven. Todos somos sabedores de calentones que han cogido los jugadores, de situaciones de estrés que pasan los jugadores, los medios de comunicación que están encima de ellos continuamente, y como no saben gestionar bien eso, sienten la emoción y acaban tomando una decisión errónea por la emoción. Efectivamente, luego Messi recapacita y dice, bueno, vamos a ver, en mi vida deportista yo he tenido momentos buenos, momentos malos, y esto forma parte del juego, del deporte, de la vida, y tengo que volver a la selección, no porque la gente me lo pide, además que la gente me lo ha pedido, es que yo me llevo una obligación a hacerlo. Claro, claro. Y eso un poco sería yo creo, el bagaje un poco que lleva a un profesional como él a decir, oye, mira, no puedo más, me quiero salir de aquí, ¿verdad? Eso sería un poco la conclusión. Bueno, estamos aquí ya en la cuarta pregunta, ¿no? De la entrevista de hoy. Entonces, Rafa, por ejemplo, ahora vamos a hablar del ego, ¿no? Quiero que nos hables, mejor dicho, del ego. Hay a veces que hay deportistas o jugadores de fútbol, de baloncesto, que no juegan por cualquier motivo y su ego puede llegar a ser hasta tóxico en el vestuario y a lo mejor pues en vez de analizarse a sí mismo, ¿no? Echan la culpa de que el entrenador pues no me pone, que la prensa pues, me critica. ¿Qué es lo que nos recomiendas, ¿no? ¿Qué recomiendas tú a esos entrenadores o a esos jugadores para que eso no afecte así, ¿no? Pues, fíjate, yo enfocaría el tema la respuesta a tu pregunta de dos puntos de vista. La enfocaría desde el punto de vista del deportista y desde el punto de vista del entrenador. ¿Qué significa esto? El deportista, es decir, efectivamente ocurre, sobre todo en el deporte de élite, que hay deportistas que a una pronta edad, sin saber gestionar bien eso, alcanzan una fama, alcanzan un estatus, un nivel socioeconómico que realmente les cuesta digerir, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre con estas situaciones? Ocurren auténticas, digamos, tensiones en los grupos de trabajo, en este caso en un deporte colectivo como puede ser el fútbol o baloncesto. Pues entonces, esto es una forma de algún sentido u otro de investigar. Yo siempre lo hago desde este punto de vista, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo detrás de ese jugador? Es decir, ¿por qué ese ego nace ahora aquí? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el trasfondo? Hay unas emociones, se han unas expectativas que él está... Hay unos prejuicios, es decir, a nivel cognitivo, es decir, ¿qué es lo que ocurre en esa mente del jugador que habría que analizar para saber? Y por otro lado, el entrenador, en este caso el míster o el equipo, el staff técnico que lleva el club, especialmente el entrenador, que es el que más tiempo puede estar con ellos y es un entrenador a nivel de fútbol, por ejemplo. Yo creo que sería fundamental, y es fundamental, la figura del líder. Nos olvidamos que el líder es aquella persona que está siendo un modelo de comportamiento, un modelo exitoso de comportamiento, es decir, un referente en el grupo, ¿no? Que un líder pueda gestionar y sepa gestionar esos egos y esas motivaciones personales en un grupo de trabajo es la clave del éxito. ¿Cómo se consigue esto? Pues es algo más complejo que el tiempo que tenemos para responder, pero lo resumiría así: haciendo simplemente que los objetivos personales de ese jugador cumplan una función primordial
en los objetivos grupales que tiene el club, que tiene el equipo. Bien, equipo, claro. Cuando consigues que los objetivos personales y los del grupo, digamos, tengan una correlación, un sentido, muy probablemente ese jugador conseguirá sentirse integrado, pertenecer. Hay entrenador, habrá hecho actividades o dinámicas de cohesión de grupo, de fomentar la cohesión de grupo, de interacción, de que el grupo se dé a conocer, de que esos jugadores que llegan en la campaña que viene de verano, de invierno, Ahora mismo. ahora por ejemplo, que se integren bien en el grupo, en el bloque. Eso es lo más importante. Cuando consigues que el grupo esté cohesionado y que el grupo funcione todos para un objetivo, es cuando consigues que esos egos desaparezcan y se difuminen en lo que es la estructura de grupo holística o social que maneja el ente deportivo. Rafa, muchísimas gracias por tu entrevista y nada, que os esperamos en la próxima y que no os olvidéis de todo lo que os ha comentado Rafa hoy. Muchas gracias a todos.